Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a todas las personas que nos estarán viendo a la distancia. Hermosa canción, ya no somos esclavos, ¿eh? El Señor nos liberó. Así que el temor ya no es nuestro amo, quien gobierna nuestra vida es el Señor. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, la manera bíblica de disciplinar a un hijo de Dios. Ustedes saben que los que no son hijos de Dios no son disciplinados, ¿verdad? Amén. Dios solo disciplina a sus hijos. ¿Usted disciplina a los hijos ajenos? ¿Verdad que no? Así que solo a los suyos. El Señor solo disciplina a sus hijos. La cita bíblica que vamos a compartir hoy es Mateo capítulo 18, versos desde el 12 hasta el 20. La palabra de Dios nos dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Padre amado, alabamos y glorificamos tu santísimo nombre. Queremos agradecerte primero por haber tenido tanta misericordia con nosotros. Gracias, Padre, porque has sido paciente. A pesar de servirte, a pesar de conocerte a ti, hemos pecado tantas veces, te hemos desobedecido, nos hemos comportado de una manera incorrecta, pero tú nos has perdonado, porque nos ama, nos ha ayudado, Señor, a arrepentirnos, porque quiere que un día disfrutemos de tu santidad eternamente al lado tuyo. Ayúdanos, Señor, a comprender que cuando nos disciplina es por nuestro bien, es para que enderecemos nuestros pasos y un día disfrutemos de esa vida eterna. Ayúdanos, Padre, para que en este día podamos entender lo que tu Hijo amado dijo de cómo disciplinar a un hijo tuyo cuando ha pecado. Que esta verdad tuya sea parte de nuestra vida personal y de nuestra vida congregacional. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: la manera bíblica de disciplinar a un hijo de Dios. Recuerdo una época en mi vida cristiana. En aquel tiempo se hablaba de la disciplina como un castigo por el pecado cometido. La actitud era: pecaste, entonces debe ser castigado. Y el castigo se imponía
por el tiempo que los líderes consideraban. Recuerdo aquello, fulano o fulana hizo tal cosa, 6 meses de disciplina, 3 meses de disciplina, 1 año de disciplina. Aquello era lo que se practicaba en aquella época. Ahora, mis queridos hermanos, esto, aunque se hacía en nombre de Dios y tal vez no se hacía con mala intención, producía un efecto, y era el efecto de que los creyentes le temían más a ser descubierto por otro hermano cuando estaba haciendo algo malo que temer a Dios, que sentir temor al Señor. Se ponía una disciplina por un listado de cosas que en esa congregación o esa denominación eran consideradas pecado. Desde luego que algunas cosas tenían un apoyo bíblico como pecado, pero en la mayoría de los casos eran asuntos de costumbre, asuntos de preferencias. Se sacaba la Biblia de contexto y se establecían doctrinas de hombre para de esta manera poder proceder con ese tipo de comportamiento. Todas estas cosas eran hechas en muchos casos con buena intención, pero sin conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y el resultado era que al no ser bíblicas, solo causaban dolor, sufrimiento, amargura a diferentes creyentes. Se trataba a la persona que era disciplinada como el que tiene una enfermedad contagiosa, que hay que mantenerle aislado. Tenía que sentarse en la parte de atrás del templo. Lo que le voy a decir no es un chiste. Yo recuerdo, en mi mente había un banquito que era el más pequeño del templo. Estaba en lo último y allí se debía sentar la persona que era disciplinada. No podía ni siquiera orar en voz alta en la compañía de otros hermanos. En un culto de oración no se le invitaba a orar en voz alta como se le invitaba a los demás. ¿De dónde salió todo aquello, mis hermanos? De 2 fuentes. La primera era el desconocimiento de lo que enseña la Biblia sobre el pecado, la disciplina y cómo debe ser disciplinado un hijo de Dios. Esa era la primera fuente. La segunda fuente era una actitud de hipocresía, de condenar y juzgar como el peor pecador a quien había cometido un pecado o un supuesto pecado, aparentando las personas que le juzgaban como si no fuesen también pecadores como los demás. La disciplina no debe ser un castigo humano, sino una enseñanza bíblica. Lo voy a repetir, hermanos. La disciplina no es un castigo humano, es una enseñanza bíblica. La lectura que hemos tenido hoy así lo demuestra. Aquí no está hablando Pablo, aquí no está hablando Pedro, aquí ¿quién está hablando? Jesús, el mismo Jesús está hablando, y Jesús dice la manera correcta en que se debe disciplinar a un hijo de Dios que ha cometido un pecado que es condenado en la Biblia. Para nosotros determinar que algo es pecado, necesitamos un apoyo bíblico. Si no tenemos un apoyo bíblico, no podemos inventarnos un pecado porque a nosotros nos parece que eso no es bueno, ¿verdad? O porque tal vez hemos estado acostumbrados a ver algo como pecaminoso nosotros. Jesús aquí está señalando esta verdad que debe ser parte de nuestra formación como creyentes y también de nuestra formación como congregación. Estas son cosas que no solo debemos tenerla clara independientemente cada cristiano, sino de manera congregacional, entender que si Dios disciplina a un hijo de Él es porque Dios
lo ama. Amén, hermanos. Si Dios disciplina a un hijo de Él es porque Dios que ama a ese hijo. Porque ningún padre que ame a un hijo lo va a dejar que se destruya, ¿verdad? Cuando vemos que nuestros hijos andan peligrosamente en la vida, ¿qué hacemos? Los vamos a disciplinar. ¿Por qué? Porque le amamos, porque nos dolería que ese hijo se descarríe en la vida y se destruya por falta de un consejo, por falta de una instrucción. Y todo el que tiene hijos aquí sabe que nunca se deja de ser padre, ¿verdad? No importa la edad que tengan los hijos. Y a veces, yo no sé a cuáles de ustedes los hijos le han tenido que decir, pero acuérdate que ya yo no soy tan pequeño, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vemos siempre? ¿Cómo lo vamos a ver siempre? No importa, aunque nuestros hijos tengan nietos, ¿qué son? Nuestros hijos. Eso no va a cambiar nunca, hermanos. Así que, al hablar acerca de esto, debemos ver el amor de Dios como Padre para cada uno de nosotros. Sé que nuestra versión de Biblia que nosotros usamos divide este pasaje comenzando en el verso 15. Así que cuando habla acá de la disciplina, y es bueno que usted tenga su Biblia abierta en este pasaje para que de esta manera veamos el consejo de Dios. Y la versión de Biblia que usamos, Reina Valera normalmente, pues divide este pasaje a partir del verso 15, pero queda claro que esto viene de un contexto. Lo que viene diciendo Jesús es lo que determina este punto acá de este pasaje. Y lo que el Señor viene hablando comienza en el verso 12, por eso no tomé a partir del verso 15, sino a partir del verso 12. Así que para poder aplicar el procedimiento del disciplinar como lo manda Jesús, no podemos pasar por alto lo que el Señor viene diciendo. Note cómo comienza el verso 15. ¿Cómo inicia el verso 15? Comienza con una expresión. Por tanto, cuando usted dice esta expresión es porque usted viene diciendo algo. Por lo que he dicho, por tal cosa, tal asunto, estas son las reglas, estas son las normas, este es el procedimiento. Por tanto, hay que hacer esto de esta manera. La expresión es debido a la demostración de amor. Porque ¿de qué hablan los versos desde el 12? De un pastor que ama a una oveja. De esto es lo que viene hablando. Es importante que nosotros entendamos acá que lo primero que debemos ver en este pasaje es el interés sincero de un pastor por una oveja. ¿Qué le ha pasado? Se ha descarriado, se ha extraviado. Mateo capítulo 18, verso 12, Jesús inicia con una pregunta. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si usted tiene 10 hijos y uno de ellos está en peligro, ¿qué usted hace? Usted se olvida de los 9, ¿verdad? Yo recuerdo en mi país, madre, ir a un bar a sacar a un hijo que estaba borracho, meterse en un lugar solo para buscar a un hijo borracho en un lugar. Dice el verso 13, y si acontece que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. La oveja que se extravía se aísla. Hermanos, es peligroso cuando el creyente se aísla del grupo. ¿Cuántos de los que están aquí han visto videos de la selva?
animales tratando de atrapar a otros. Usted se puede dar cuenta que ningún león, ningún leopardo, ningún tigre, ningún depredador de estos se mete a una manada. ¿Qué es lo que hacen? Aprovechan el que se queda solo, el animalito que se quedó solo, lo aíslan y ahí lo pueden atrapar completamente. Aquí estamos viendo en lo que Jesús dice, una oveja que se extravía, se queda sola, pierde el contacto con el rebaño. Esa oveja se detiene en el camino, se desvía de la senda debido a su aislamiento. Esta oveja está más expuesta que accidentarse y al peligro de ¿quién? ¿Cuál es el mayor peligro que tienen las ovejas? Los lobos. Los lobos es el mayor peligro. Debido al peligro que la oveja corre, es que el pastor deja a las demás ovejas y sale ¿a qué? A rescatar la oveja que se ha extraviado. Cuando la encuentra y la hace volver al redil, ese pastor siente más gozo por esa sola oveja que por 99 que se mantuvieron en el redil. Jesús está tomando un ejemplo práctico de aquella época, el pastoreo de ovejas, y aún en estos tiempos también en diferentes lugares pues se crían estos animales y otros tipos de animales también. Y cuando una persona tiene un ganado y se le pierde una vaca, ¿se siente triste o se siente feliz? Se siente triste. ¿Y qué hace? Busca la manera de hallarla. Pregunta, busca ayuda para poder encontrarla, porque el propósito es volverla otra vez a juntarla con las demás. Jesús usa la parábola de la oveja descarriada para hablar de un hijo de Dios que se desvía espiritualmente porque está pecando gravemente. La desviación, la oveja que se pierde en este aspecto no es un sencillo animalito, sino que está hablando aquí de un hijo de Dios, de una oveja del gran pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos, que esto está tan claro, esta enseñanza, que en el verso 14, mírelo conmigo, dice, después que Jesús habla del pastor que sale a buscar la oveja, que se extravió, que se perdió, en el verso 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que ninguna persona que Él llame a su camino, a su palabra, se pierda. Si una oveja se queda descarriada, ¿qué va a pasar? Se va a perder y los lobos la van a devorar. Es por esta razón que esa oveja tiene que ser buscada para regresarla al rebaño. ¿Cuántos han leído en la Biblia, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? ¿Verdad? La vara y el cayado, dice, me infundirán. ¿Usted sabe para qué es la vara? ¿Y usted sabe para qué es el cayado? Hermanos, es importante entender esto porque la vara tiene como una curvita y hay ocasiones donde el pastor tiene que golpear una ovejita de esta para que no se le caiga por un precipicio, para que no le pase algún problema. Tu vara y tu cayado me infundirán que aliento, no me destruyen. El propósito no es hacerle daño, el propósito es hacerle bien.
Levanten las manos los que están aquí, que han tomado en algún momento una correa para decirle algo a un hijo. Levanten las manos con sinceridad, ¿verdad? Los que no han disfrutado de esto, de lo que se han perdido, ¿eh? ¿Y por qué usted lo hace? ¿Porque a usted le gusta maltratar a un hijo? No, eso tiene un propósito, que no es hacer daño, sino por el contrario, hacerle bien, poder enderezarlo en la vida. Si una persona nacida de nuevo se mantiene pecando y nunca se arrepiente, quiero ser claro en esto, y si una persona nacida de nuevo se mantiene en pecado y no quiere nunca arrepentirse, se va a perder. Usted dirá, pastor, pero usted ha enseñado que la salvación no se pierde. Precisamente. Para Dios conservar la salvación en un salvado, tiene que disciplinarlo. Porque nadie en pecado podrá ver a Dios. La Biblia lo dice. Buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es algo que debe quedar claro en nuestra mente. Ahora, si una persona que conoció a Cristo, que es salvada, se mantiene pecando, no se quiere arrepentir, se va a perder. Pero como es una oveja del Señor, y aquí está la parte interesante, si Dios me corrige porque yo soy un hijo de Él. Y esto es parte de lo que debe producir en nosotros una garantía de que realmente nosotros conocemos al Señor. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Dios no va a permitir que esa oveja se pierda. Dios no va a permitir que ese hijo de Él se pierda. Es por esto que Él dice cómo esa oveja debe ser buscada y debe ser restituida al rebaño. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? ¿Cómo Jesús dice que esa oveja que se ha extraviado? Noten, aquí está hablando en el verso 12, 13 y 14 acerca de la oveja, y cuando llegamos al 15, ¿qué dice? Por tanto, es decir, esto es lo que hay que hacer para buscar a la oveja que se ha extraviado. Jesús aquí nos enseña 4 pasos. Miren, yo quiero que usted se aprenda esto. 4 pasos. Jesús dice que hay que hacer cuando un hermano cae en pecado para que ese hermano sea restituido a la comunión con Dios y que pueda continuar en santidad su camino hacia el cielo. ¿Hacia dónde nosotros vamos? Al cielo. Esa es nuestra patria. Así que somos ¿qué? Ciudadanos, ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y allá vamos. Aquí aparecen 4 pasos para procurar el arrepentimiento del Hijo de Dios que ha pecado. Hermanos, usted y yo, si pecamos, tenemos que arrepentirnos. No piense, y yo no debo pensar, que porque Dios me ama tanto, yo voy a pecar y no me voy a arrepentir y como quiera no va a pasar nada, porque eso no es lo que dice Dios. Yo tengo que arrepentirme para que Dios pueda perdonarme. Así que aquí aparecen 4 pasos que son la enseñanza bíblica para poder producir una disciplina, una amonestación en alguien que es un hijo de Dios. ¿Cuál es el primer paso? Está en Mateo capítulo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él, ¿cómo? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Al estudiar este sermón, siempre me gusta comparar algunas versiones de la Biblia. Y consultando algunas versiones, algunas omiten la expresión contra ti. Por ejemplo,
la Biblia latinoamericana dice, si tu hermano ha pecado, y parece que es así la mejor traducción, porque luego habla de la iglesia y una serie de cosas que se ve que no es un asunto, un conflicto personal entre dos. Así que si tu hermano peca, dice aquí que lo llames a él solo. Si ves pecar a un hermano, por grave que sea el pecado, por lo que sea, dice que lo llame a él solo. Ahora, ¿a qué se refiere aquí como pecado? Aquí está hablando de un hecho incorrecto grave, que sea visible, que sea evidente, porque de otra manera todos estuviéramos en disciplina, ¿verdad? Porque todos pecamos. Diariamente pecamos. Un mal pensamiento, ¿qué es? Una mala mirada, ¿qué es? Una palabra inadecuada, ¿qué es? Pecado. Usted y yo pecamos todos los días. Y debemos arrepentirnos nosotros de todo pecado, así que diariamente le estamos pidiendo perdón al Señor. Pero aquí está hablando de un pecado grave, visible e impenitente. La próxima semana voy a ahondar mucho más en este punto específico. Ahora, hermanos, vemos aquí que Dios está señalándonos, si tu hermano peca, te das cuenta que pecó. No dice que converse con otra persona, ¿verdad? No dice que diga, mire el hermano lo que está haciendo. Hay gente que se la pasa vigilando a todo el mundo, menos a ellos. Están mirando la paja siempre en el ojo ajeno y con una viga. Eso pasa, eso es muy común. Mire, la gente que más ataca a los demás son los que tienen más defectos y los que tienen más debilidades y los que viven luchando con muchísimas cosas. Todo el tiempo están observando a los otros porque es la manera de justificar sus errores. Yo no estoy diciendo que no se deba observar, estoy diciendo que no debemos enfocarnos en estar mirando lo que alguien está haciendo, pero en ocasiones Dios permite que sepamos que un hermano hizo algo que no está bien. Y al saber esto, dice la Biblia, que debo primero, antes de comentarlo con nadie, antes de hacer lo que sea, debo ir. ¿Qué dice el verso 15? Ve y... ¿Qué dice? ¿Están leyendo conmigo? Ve y repréndelo. Reprenderlo es decirle la verdad. Aquí no estamos, y yo quiero que todo el que me escuche tenga claro en la mente, cuando amonestamos a una gente que ha pecado, no es ser indulgente con el pecado. No, hermano, pero todo el mundo peca. Sí, todo el mundo peca, pero el cristiano tiene que arrepentirse. Aquí no estamos diciéndole a una persona, pecaste, ya te perdiste, ya te vamos a botar, te vamos a eliminar porque pecaste. Le estamos diciendo, pecaste, tienes que arrepentirte, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y las cosas tenemos que hacerlas bien para glorificar al Señor. ¿Cuál es el consejo aquí? Lo primero, el primer paso, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Si te oyere esa ovejita que se extravió, ¿qué pasa? Ya retornó otra vez. Y si sucediera, hermano, y esto quiero ser claro, muy enfático en lo que voy a señalar, no importa el pecado que una persona cometa, si recibe un consejo a sola con alguien, la persona se arrepintió, está perdonado. Amén. Está limpio. Amén. Está limpio. No, esto no hay que llevarlo a ninguna otra parte. Ahí quedó y la persona está restituida, está perdonada. Repito, si se arrepiente, no si dice, yo no lo vuelvo a hacer, con el corazón decidiendo que lo vuelve
hacer, que lo vuelve a realizar. Ahora, puede suceder que la persona no se quiera arrepentir con un consejo privado y sigue en lo mismo, porque el arrepentimiento es evidente. Si yo digo, hermanos, yo voy a dejar los dulces, les prometo que no cometo dulce, y usted cruza por el supermercado y me ve tomando unas galletitas y me ve tomando unos, ¿usted qué? ¿Qué usted va a pensar? Y entonces yo le digo, no hermano, yo no le estoy comprando para mí, es para mi esposa. ¿Usted qué va a pensar? Usted va a decir, yo no creo que el pastor está dejando los dulces que prometió dejar. ¿Ven? Entonces, el arrepentimiento debe ser evidente, hermanos. Pero a veces puede suceder que la persona no se quiera arrepentir con un consejo en privado y es un hijo de Dios. ¿Y cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el segundo paso? Aquí aparece, dice el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El siguiente paso es invitar a alguien, 1, 2 o 3, no más de ahí, no más de ahí. Quien está amonestando al hermano debe tomar 2 o 3 hermanos chismosos. No. Qué bueno que están despiertos, Miren cómo reaccionaron inmediatamente. No, 2 o 3 personas maduras. Personas que sepan guardar. Personas que no estén hablando fácilmente. Personas que no estén interesadas en estar divulgando lo que le pasa a un hermano. Así que deben ser seleccionados 2 o 3 hermanos maduros que se han reservado, y entre los 3 o los 4 llamar a ese hermano a un consejo bíblico, para arrepentirse del pecado. Si dado este paso, ya se hizo el consejo de 2 o 3 testigos, si dado este paso, no hay cambio, no hay confesión de arrepentimiento. A veces la persona, cuando no se quiere arrepentir del pecado, la reacción permanente es esta: me están tratando mal, me están juzgando mal, no tienen amor, no me aman. Es importante entender que el pecador se ama, pero no el pecado. Y tenemos que separar una cosa de la otra. No podemos juntar el pecado con el pecador. Y hay un refrán, bueno, no sé si usted tiene una variedad en su país, pero en República Dominicana dice que el pecador se ama con su vicio. No es así. No es así. Se ama al pecador, pero no se ama su vicio. Lo que está incorrecto, y en los caminos de Dios estas cosas deben estar totalmente claras. Así que si después de este consejo con 3 o 4 creyentes la persona no cambia, no hay un arrepentimiento evidente, ¿qué dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Tercer paso, ¿verdad? Dice, si no los oyere, está en el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Voy a detenerme aquí en el verso, porque este verso tiene 2 partes. Si no oye el consejo de 2, de 3 o hasta 4 personas, hermanos maduros, sinceros, personas que se puede tener confianza en ella porque son confidentes,
Si no escucha esto, entonces ya el siguiente paso es convocar a la congregación. ¿Quiénes de la congregación? Los hermanos maduros y espirituales. No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo. Estoy adelantándole un poquito de lo que voy a hablar la semana próxima para que usted tenga la motivación de estar aquí. Aunque alguien puede decir, bueno, no vengo, yo lo tengo planificado que no vengo de ninguna manera. Hermanos, el siguiente paso es decirlo a la iglesia, qué es lo que dice Jesús, y quiero que entienda que quien escribe esto es el que ha tenido mayor amor por las personas, porque nadie ha dado su vida en rescate por el pecador. Y Jesús, el que dice esto, dio su vida para salvarnos a nosotros, y Él quiere mantenernos en santidad, porque Él quiere que un día disfrutemos de la santidad de Dios Padre en los cielos, y la única manera es corrigiéndonos adecuadamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cómo usted lo va a decir a la iglesia? ¿Va a hacer un anuncio? No, tiene que convocar a los hermanos maduros y tratar la situación con altura, no empezando a detallar y entrar en detalles que lo único que crean es la morbosidad y la curiosidad de la gente. Porque para tratar un pecado no hay que estar diciendo tales cosas y tales detalles y a qué hora pasó y cómo sucedió y cuáles fueron las circunstancias. Sencillamente se trata el pecado en este caso de una manera pública, pero con altura, porque el propósito es ayudar a ese hermano, no destruirlo, no avergonzarlo, no aplastarlo, ayudarlo, pero sí decirle el pecado. ¿Está entendiendo? No podemos decirle a una gente que haya cometido un pecado, hermano, tranquilo, todo el mundo se equivoca. Es verdad que todo el mundo se equivoca, pero el que no se quiera arrepentir va a tener problemas con Dios. Entonces el propósito es que, ¿cuál es el propósito? Que la persona siga su vida en santidad, y para esto tiene que arrepentirse. A veces un doctor, ¿qué tiene que decirle a una persona? Si usted sigue haciendo esto, usted se va a morir. ¿Así? Si usted sigue haciendo esto, usted se va a morir. Me dijo alguien que a una persona que le encanta fumar y no quiere ir al médico de ninguna manera. ¿Y sabe por qué? Está teniendo problemas ya en su salud. Y la persona dice, yo no voy a ir al médico y no quiero ir al médico y no lo voy a visitar porque sé que lo primero que me van a quitar es el tabaco. Y la persona está clara y prefiere ¿qué? Morirse, terminar con un cáncer, porque no quiere que se le corrija, no quiere abandonar ese hábito. Entonces es importante entender esto, que es lo que dice el Señor Jesús. El tercer paso que nosotros vemos aquí es que decirlo a la iglesia, entonces se hace una amonestación amorosa de todos los hermanos sobre ese hermano o esa hermana que ha cometido el pecado. ¿Y cuál es el cuarto paso? Lo pueden ver acá en el verso 17. El verso 17 tiene dos pasos. El tercero es, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, el cuarto paso, tenle por gentil y publicano. Si después de la amonestación entre un grupo reducido de creyentes maduros, el hermano persiste en su pecado, repito, se debe hacer una reunión de los miembros fieles de la congregación y de allí sacar una resolución llamando al que ha pecado al arrepentimiento. Si dado este último paso la persona persiste en pecar, el mismo Jesús que murió por el pecado de esa persona dice que se le tenga como por gentil y publicano. Eso no lo digo yo.
Y nadie venga a decirme a mí que Jesús no tenía amor, porque puede aparecer alguien que al momento de disciplinar a otra persona digan, pero es que falta de amor, ¿por qué no se puede tener amor? Esta es la manera de amar a un hermano, porque si se le corrige va a llegar al cielo. Si se le deja descarriado, no va a llegar. Jesús, ¿qué dice? Que dado este cuarto paso y la persona no quiere arrepentirse, le tenga por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Estamos hablando en un lenguaje de aquella época, de la época de Jesús. Miren, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que no le consideren más como hermano, sino como a uno de afuera, como lo hacían los judíos con los publicanos y los gentiles. Aquella gente entendía claro lo que Jesús estaba diciendo. No estamos acá hablando de impedirle asistir a la iglesia, no estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de que ya no puede ser un miembro activo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiere arrepentirse. 4 pasos ya buscando, procurando un arrepentimiento y no quiere arrepentirse. Cuando la disciplina se aplica, como dice el Señor, va a dar el resultado esperado. La persona se va a arrepentir y será de mucho gozo restituirle a la comunión de la iglesia. Hermano, qué gozo da, y esto lo digo con todo mi corazón y con toda sinceridad, ver una persona que ha pecado, pero que está arrepentida. Que se note el cambio, que se nota que esa persona le ha dolido en el corazón haber ofendido a Dios, y que esa persona, cuando ha pecado, reconoce su situación, es restituida, es renovada, y al pasar esto no hay que recordar lo que sucedió. Al pasar esto no hay que estar señalando, pero que una vez estos hermanos hicieron tal y tal cosa. A mí no me importa lo que haya pasado, me importa como pastor lo que esté pasando hoy. Y si una persona está arrepentida, está arrepentida. Y si Dios la perdona, ¿quién soy yo como un vil pecador que soy para condenar a alguien que Dios perdonó? Pero tiene que arrepentirse. Amén, hermanos. Tiene que arrepentirse. ¿Para qué? Para que pueda ser perdonada. Porque de otra manera no va a ocurrir el perdón si no hay un arrepentimiento. Quiero concluir con estas consideraciones. Estos 4 pasos no son una forma de castigo, sino una forma ¿de qué? De disciplina, de amor. 4 pasos. Nadie puede decir, no, pero inmediatamente lo destruyeron. No, 4 pasos. Con tiempo, con consejo, con demostración de amor. Ahora, hermanos, a pesar de explicar algo así, por ejemplo, y yo no quiero juzgar a nadie, pero debo predicar de manera general. Probablemente alguien que ahora mismo terminó de escuchar esto, se tome una disciplina contra alguien y digan, son injustos, no lo aman. Es fácil encontrar creyentes en una iglesia que no entienden que hay que vivir en santidad. No lo entienden y se disgustan porque otro hermano fue disciplinado. Porque ellos están claros, no viven en santidad, entonces piensan, esta es la manera de yo justificar mi pecado y mi desobediencia delante del Señor. Terminan diciendo que en la congregación no hay amor. Pero debo decir que no es que Jesús no ama al creyente que ha pecado, sino que el creyente
que no quiere arrepentirse no está demostrando que ama a Jesús. Lo voy a repetir. No es que con la disciplina el Señor demuestra que no ama a alguien que ha pecado. Es que el que quiere vivir pecando no está demostrando que ama a Jesús. Porque yo no puedo disgustar a alguien que ame, ¿verdad? Hacerlo sufrir. Y Jesús nos ama. Y con el pecado nosotros, y lo voy a decir de manera hipotética porque Él es Dios, Él no está sujeto a las emociones nuestras, pero cuando yo peco y no quiero arrepentirme, estoy hiriendo a Jesús, estoy hiriendo sus sentimientos, su amor, estoy despreciando ese amor tan puro, tan grande que Él ha tenido por mí. La disciplina bíblica es el único paso de demostración de amor que existe. Si al hermano cuando peca grave y evidente se le pasa por alto su pecado, nunca se va a arrepentir de él y tampoco va a disfrutar de la santidad de Dios. En otras palabras, se perdería por su pecado. Nadie en pecado puede salvarse, hermanos. El pecado aleja al hombre de Dios y no importa quién sea pastor, sea lo que sea, si peca, se aleja de Dios. Ustedes recuerdan lo que he planteado, ¿verdad? Acá, lo que he puesto. En el lado izquierdo pecado, en el lado derecho Cristo. En la medida que me alejo del pecado me acerco a Cristo, pero en la medida que me alejo de Cristo me acerco al pecado. Entonces yo me estoy alejando de Dios cuando peco. Una verdadera oveja de Cristo se puede descarriar. Podemos pecar, podemos caer en un pecado grave, escandaloso, puede ser posible, pero una verdadera oveja de Cristo nunca se va a perder. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene una herramienta para impedirlo. Dios tiene una varita y un cayado para impedirlo, y eso se llama la disciplina. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Una verdadera oveja de Cristo, alguien que haya nacido de nuevo realmente, en cualquiera de los 4 pasos de la disciplina, va a terminar arrepintiéndose del pecado. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a suceder. Y esa persona va a retomar su camino de santidad hacia el cielo. Mis queridos hermanos, ¿por qué esto tiene que darse? Cualquiera puede decir, ¿por qué hombres pecadores tienen que juzgar el pecado de otro pecador? Porque esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que Dios establece en su palabra. Dios no manda ángeles del cielo a corregir a los hijos de Él. Dios quiere que aquellos que corrijan a los demás puedan vivir vidas ejemplares. Para poder hacerlo, Dios con esto hace un trabajo completo. Le exige santidad a aquellos que deben vigilar el buen comportamiento de los hermanos. Y aquel que ha pecado, Dios le pide, arrepiéntete. Todo es para el bienestar y el crecimiento de la obra de Dios. Es la comunidad de creyentes la que tiene autoridad de Dios para disciplinar con amor a la oveja que ha pecado. Y esta es una autoridad que ¿quién se la ha dado a la iglesia? ¿Quién? Jesús. Yo voy a concluir con estas palabras. Quiero que usted lea conmigo los versos 18 hasta el 20, que son los últimos que leímos en el día de hoy. Vamos a ver quién le ha dado esta autoridad a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Dice Jesús. Jesús no está hablando aquí de otra cosa, está hablando de lo mismo. Dice el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, cuando se toman
decisiones disciplinarias, eso es apoyado en el cielo. Eso es lo que dice Jesús aquí. Si se hace correctamente, como dice la palabra de Dios, no de manera caprichosa. Dice el verso 19: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, así estoy yo en medio de ellos. Es verdad, este texto siempre lo hemos usado, pero de otra manera. Siempre. Y es verdad que cuando nos congregamos en el nombre del Señor, Él está presente. Pero Jesús aquí está hablando de la disciplina. Que cuando nos reunimos para tomar este tipo de medida, el que está presidiendo allí es Jesús. Porque Él ha dicho cómo bíblicamente podemos disciplinar a un hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de una disciplina? Que un día estemos en el cielo, disfrutando con el Señor. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a estar en pie. ¿De quién debemos cuidarnos? ¿De que el hermano me vea? ¿O de quién? Temores a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos mantenga libres de pecado grave, ¿verdad? Eso es lo más importante, que Dios nos libre. Pero si pecamos, que Dios nos ayude a arrepentirnos. Padre amado, queremos a esta hora darte las gracias. Señor, gracias, porque tú nos has dejado en tu palabra la forma clara, precisa, exacta de dar estos pasos importantes. Yo te pido, mi Dios, por toda la congregación, no solo los hermanos que están presentes ahora, sino aquellos que no pudieron venir y aún aquellos que decidieron hoy no venir, para que tú nos ayudes, Señor, a vivir en santidad, para que nos ayudes a alejarnos del pecado. Señor, danos esa fuerza. Vencer el pecado no es una característica que el ser humano tiene, solo tú en nosotros puedes vencer el pecado, pero nosotros debemos permitir a tu Espíritu que vence el pecado en nuestras vidas, renunciando a él. Por esto, Padre, te ruego, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a andar correctamente, ayúdanos, Señor, a medir nuestros pasos. Si hay algo que nos está tentando, Señor, ayúdanos a salir corriendo de la tentación. Padre, ayúdanos, Señor, para que nos cuidemos en nuestras debilidades. Crea esta conciencia en nosotros de que al ser débiles nos alejemos, Señor, de aquellas cosas que pueden hacernos caer. Que seamos conscientes de que nuestra debilidad nos va a dominar si le damos cabida. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad. Señor, pero si pecáramos, si cometiésemos un pecado, ayúdanos a entender que hay perdón. Ayúdanos a olvidarnos del juicio humano e ir ante ti arrepentido, pidiéndote perdón. Y ayúdanos, Señor, para que si un hermano peca, lo miremos con amor. Ayúdanos, Padre, a no estar juzgando a los demás. Ayúdanos, Señor, a entender que todos somos pecadores y que el único perfecto y santo eres tú. Y que cuando un hermano nuestro peca, ayúdanos a amarlo, a corregirlo, a amonestarlo y con amor ayudarlo a levantar, Señor. Que podamos, como iglesia, vivir de esta manera y solo así poder honrarte a ti en lo que hacemos. Gracias
Padre, te damos porque tú nos has dejado cómo hacer estas cosas. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos despedimos de este lugar alabando a nuestro Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por este tiempo que tú nos has permitido, Padre amado, alabar y glorificar tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes delante de ti, Señor. Que nada, Padre amado, nos pueda mover, Señor. Que cada día nosotros nos acerquemos a ti y nos alejemos del pecado, Señor. Líbranos, Padre, de toda tentación, Padre, que venga a nuestra vida, Señor Jesús. Líbranos. Y asimismo que tú cuides a cada uno, Señor, el principio de esta semana, Señor amado. Cuídanos y guárdanos en nuestros trabajos, Señor, en todo lo que hagamos, y llévanos con bien a nuestros hogares, Padre amado. Guárdanos, protégenos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén.